¿Qué es un hotspot? Un hotspot es una manifestación superficial de una pluma de manto con flujo térmico elevado y un abombamiento de la corteza que tiene unos pocos centenares de anchura, mientras que una pluma de manto es un ascenso conectivo de forma cilíndrica de roca caliente. Esta pluma rocosa caliente asciende por el manto, lo cual provoca un descenso de presión de confinamiento, lo que desencadena la fusión parcial. El magma a menudo es empujado a través de grietas en la corteza para formar volcanes. El volcanismo de punto caliente es único porque no ocurre en los límites de las placas tectónicas. Los modelos científicos representan estas plumas de roca fundida casi como una lámpara de lava, como una cabeza bulbosa ascendente alimentada por una cola larga y estrecha que se origina en el manto. Se extiende en forma de hongo aproximadamente a 500 o 1000 kilómetros de diámetro. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una pluma y un punto caliente? La pluma generalmente se origina en grandes profundidades, desciende la presión de confinamiento y genera fusión parcial. Los puntos calientes son manifestaciones superficiales, se presentan en zonas de expansión de la corteza. Un ejemplo de punto caliente es el de Hawái, que ha estado activo al menos 70 millones de años a lo largo del noroeste del Océano Pacífico. ¿Cuál es el origen de los hotspots? Dejando a un lado la controversia si existen o no, varios estudios geofísicos han detectado anomalías térmicas en el manto, que vienen desde el límite manto-núcleo. Jason Morgan, en 1971, atribuye los puntos calientes a plumas del manto profundo. Pero, ¿y dónde se forman? Las plumas del manto son chorros cuasi cilíndricos de roca del manto muy caliente. Representan una forma básica de convección del manto. Se cree que se originan en una capa llamada D', que es el límite entre el núcleo externo y el manto inferior. En la capa D' es donde termina la corteza oceánica subducida, lo que causa que sea irregular. La evidencia es el aumento en la velocidad de las ondas sísmicas, lo que indica que hay un material mucho más frío y denso. Composición y firma geoquímica. Las plumas constituyen un modo de convección secundario. Hipotéticamente se originan en el límite núcleo-manto, por la desestabilización que genera el calor que desprende el núcleo en la capa de B'. Ascienden hacia la base de la litosfera, adoptando la forma de una cabeza más o menos esférica, seguida de un tallo que conecta con una zona fuente. Considerando esta hipótesis, la cabeza de la pluma debe estar constituida por una mezcla de la capa térmica de B' y por el manto inferior, y la cola, que es solo excepcionalmente, se asimilará en torno al manto. Esta debe estar constituida por materia del límite del núcleo manto. Eso significa que las rocas volcánicas que provienen de la cabeza de la pluma proporcionan información sobre la firma geoquímica del manto inferior, mientras que las lavas generadas por la fusión de la cola identifican mejor la composición de la capa de B', especialmente cuando las tasas de fusión son altas. La composición química de los elementos geológicos basálticos continentales y lavas de islas oceánicas, por ejemplo, que se supone se generan a partir de la fusión de plumas del manto, sugiere que están compuestas por dominios diferentemente enriquecidos. Las recopilaciones geoquímicas isotópicas durante 15 años han propuesto que el más enriquecido, los OIB, están compuestos por al menos 3 componentes: HIMU, EM1, EM2. La hipótesis más ampliamente aceptada es que el componente HIMU representa corteza oceánica alterada y deshidratada, mientras que los otros dos componentes se explican por la mezcla de componentes HIMU y un pequeño porcentaje de sedimentos pelágicos y terrígenos. El dominio menos enriquecido está constituido por un manto relativamente empobrecido en estroncio radiogénico y con altas relaciones isotópicas de neodimio, plomo y helio, al que será denominado foso o focus zone. Se supone que representa el manto inferior. Ubicación y registro de hotspots. Son cerca de 49 hotspots de los cuales se tiene conocimiento hasta el momento, como son
el Azores Hotspot, el Baleine Hotspot, el Bowie Hotspot, el Caroline Hotspot, el Cove Hotspot y el Darfur Hotspot. Y otros 40 más que tardaremos mucho tiempo en mencionar. En la siguiente imagen se puede ver una selección de hotspots prominentes. Se tiene un área en el Mid-Oceanic Ridge Atlántico, en la zona de Islandia, de Azores, y en el Pacífico de las Galápagos. ¿Qué importancia económica tienen los hotspots? ¿Nos ayuda de algo saber si existen y dónde están localizados? ¿Tendrán algo que ver con la minería o tal vez con el petróleo? Quitémonos esas dudas y mejor averigüémoslo. Como sabemos, cuando existe una pluma de manto y ésta asciende, existe un proceso de extensión y de laminación de la corteza. Por lo tanto, se crea una falla extensional que se obstruye con el magma que va ascendiendo, lo que provoca el desarrollo de un sistema de grietas continentales de 3 brazos. Típicamente un brazo sigue siendo una fisura en la corteza conocida como aulocógeno, mientras que los 2 brazos restantes se abren para formar una cuenca oceánica. Los aulacógenos se caracterizan por la presencia de fluorita, barita, carbonatitas con niobio, fósforo, tierras raras, uranio, torio, entre otras, y granitos intruidos con estaño y fluorita. Las evaporitas se acumulan en las grietas en etapas avanzadas, mientras que las calizas con depósitos de plomo, zinc, plata se forman en las etapas iniciales. Los hotspots continentales están relacionados con el magmatismo alcalino y kimberlítico, importantes para la mineralización de cobre, tierras raras, fósforo, hierro, oro y diamantes, mientras que los campos geotérmicos ocurren a lo largo de las grietas debido al afloramiento de la astenosfera. También, en cuanto al tema del petróleo, existieron algunos eventos de superpluma, una superpluma del Cretácico Medio, que coincide con la formación de lutitas voluminosas orgánicas que se cree que forman alrededor del 60% de las reservas mundiales del petróleo. Entonces, claro que es importante saber qué es un hotspot, sus características y dónde se localizan. Controversia. La idea de los hotspots inició con Tuso Wilson en 1963. Este brillante geofísico canadiense tuvo la idea de que los arcos volcánicos, tanto hawaiano como emperador del Océano Pacífico, deberían de surgir a partir de una fuente mantélica, fija y ascendente en forma de columna, que podía ser tan profunda como tan solo 200 kilómetros. Sin embargo, esta teoría ha tenido cambios a lo largo del tiempo, ya que los expertos no se han llegado a poner de acuerdo en cuántos hotspots realmente existen. Hay una teoría que maneja que cerca solamente 4 de estos están conectados a profundidades en el manto, y el resto puede ser expresado por tectónica mucho más somera. Uno de los principales detractores de la teoría de las plumas del manto fue el aclamado geofísico estadounidense Don L. Anderson, del Caltech, California, que llegó a decir que los modelos mantélicos están basados en isótopos y suposiciones. Varios puntos que Anderson defendió a lo largo de toda su carrera profesional pueden ser definidos como sigue. Existe una gran disparidad de estos modelos geoquímicos que son forzados a ser utilizados como modelos geofísicos. Un ejemplo es que los productos de decaimiento radioactivo, tanto de uranio como de torio, en el manto, siendo estos plomo, helio y calor, no pueden describirse con estos modelos sin generar paradojas. También es que los modelados numéricos no tienen suficientes variables o le faltan conexiones entre estas para realmente explicar cómo funcionan estos fenómenos. Y por último, es que la tomografía sísmica actual todavía no puede ser definitoria, aunque será muy importante en el futuro. Un ejemplo de esto es que, aunque es mayor la cantidad de flujo de calor que existe en la base del manto,
respecto a la que se encuentra en la parte superior de este, se define que existe una capa de litologías estratificadas entre las capas C' y C', llamada zona de transición, entre las cuales, a causa de la gran presión que tiene que soportar el manto, la mayor parte del calor de la capa D' no puede vencer el peso que está sobre él, aislándolo del resto del manto.